Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pueden venir a acompañarnos aquí, tanto en directo como a través del streaming, a esta nueva sesión de ICADE Asociación Profesional que hacemos en el ICADE Business School. Este mes nos toca hablar otra vez de temas que ya hemos tocado en el pasado, temas de jubilación, de pensiones, de finanzas, esa combinación de materias tan interesante. Y la idea ya proviene de antes del COVID. Ya hablamos de que teníamos que hablar de estos temas porque habíamos hecho una sesión que alguno que está por aquí recordará, que se titulaba Jubilado o Jubilable. Y empezamos a hablar de esos temas y de cómo aprovechar más antes de la jubilación, las empresas que tenían que hacer, que no tenían que hacer. Tenemos un vídeo de la intervención que hizo Roberto Rodríguez Manzaneque, y que está a vuestra disposición en la web de la asociación. Y Roberto, pues de alguna forma nos promovió esta sesión y nos ha traído pues unos invitados extraordinarios. Roberto es el CEO de Art Business Group y de Appleham. Es economista, escritor de libros, conferenciante en materias relacionadas con compensación, jubilación, previsión, y actualmente dirige el programa Art Business Radio Televisión, un programa que he tenido la oportunidad de acompañar a Roberto en algún momento. Muchísimas gracias. Él nos va a hablar de la legislación actual y después nos va a ir presentando a los participantes en la sesión. Creo que en primer lugar hablará Javier Fernández, que es socio de JV Abogados, es Executive Program Senior de Harvard Business School y está especializado en Derecho Financiero. Y nos va a hablar de la jubilación y de la empresa, del administrador de la empresa, que es un tema que a algunos de los que están aquí interesa bastante. Después hablaremos de un tema muy interesante, como es la hipoteca inversa, que es una solución a la hora de estar jubilado, de prever la jubilación. Para ello tendremos a Íñigo Hernández, que es director de desarrollo de negocios de Optima Mayores. Habréis oído hablar de Optima posiblemente. Es economista, tiene un máster en e-business por el IE Business School y es el director de desarrollo de negocio y miembro del consejo de la EPAR. Con él, Ángel Cominges, que es CEO también de Optima Mayores, es economista, actuario y cuenta con más de 25 años de experiencia en pensiones y otras alternativas de ahorro a la jubilación. Y finalmente, Ana Oliván, abogada, profesora del Instituto Colegio de Abogados de Madrid y experta en Derecho Bancario, nos hablará de los aspectos legales de los contratos financieros. Cuando contratamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no equivocarnos? Así que, nada, es tu turno y te dejo en tu papel de moderador, que ya eres un experto en tus programas de radio, de televisión, etcétera. Pues adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Un placer estar aquí en el ICADE Business School. Un lujo poder contar con Miguel Ángel de Bas y con la asociación de profesional de antiguos alumnos a la cual pertenecéis. Hace 2 meses estuvimos dando una charla presentando también Madrid Nuevo Norte. Al final, Art Business Radio TV lo que queremos es dar difusión a todo lo que se cuece un poco en el ámbito empresarial o en los negocios. De hecho, ahora veréis en mi presentación que sí que tenemos que hacer un poco hincapié a ver, espérate. Ahí está. Tenemos que hacer hincapié en toda la información que se nos escapa en el día a día con todo tipo de productos y con todo tipo de legislación. Entonces vamos a arrancar y bueno, pues luego iréis viendo también que los compañeros con los cuales afortunadamente puedo contar hoy, que son Optima Mayores de JV Abogados y Oliván Abogados, pues la verdad es que vienen a aportar también una información muy valiosa. Si me permitís, aquí tenemos el tema de la jubilación. Yo me suelo, no sé si ya tenéis un micrófono o algo, pero suelo levantarme, no sé si tenéis o lo hago sentado. El tema es que dentro de la jubilación y los productos financieros, yo siempre digo que esto más bien, la jubilación es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación por esa información que se nos escapa a todos. Es complicado. De hecho, llevamos ya muchos años con una reforma de la cual todavía desconocemos muchos puntos importantes.
Voy a empezar por ahí, por la regulación. En aquel jubilado o jubilable que di hace 2 años y medio aquí, pues estuve 1 hora y media hablando de toda la legislación, de todas las alternativas. Hoy voy a centrarme en algunos aspectos mucho más concretos. Pero sí que es cierto que si uno reflexiona y hace un resumen de cosas que creo que tenemos que pararnos, es de que se nos ha quedado grabada la antigua legislación. Una legislación que ya se cambió en el año 2013. La antigua legislación, yo todavía me encuentro gente que me dice, bueno, la edad ordinaria de jubilación son los 65 años. No. Es decir, ha estado muchísimos años siendo 65 años, que es esa parte que veis ahí arriba, ¿no? Que nos cogían los últimos 15 años como cómputo para calcularnos la jubilación. Si teníamos 15 años cotizados, teníamos derecho al 50% de la pensión en la cual yo hubiera cotizado. Y para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación me exigían 35 años. Pero eso cambió ya en el año 2013. Y el problema es que se ha instaurado desde el año 2013 hasta el año 2027 un periodo transitorio en el cual han ido cambiando poco a poco pues, el cómo se computa, y eso ha generado de que si cada año va habiendo un cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones, pues hay un desconocimiento brutal. Hoy en día estamos en el año 2022 y si alguien me dijera cuál es la edad ordinaria de jubilación, son los 66 años y 2 meses. También es cierto de que me dejan jubilarme con 65 años siempre y cuando tenga como mínimo 37 años y 6 meses cotizados. Con lo cual os ruego que vayáis os bajéis esa vida laboral para decir, ¿y a cuánto llegaría yo con 65 años? Porque a lo mejor supero estos 37 años y 6 meses y a lo mejor tengo derecho al 100%. Y luego, pues este año, justo este año, sí que van a computar para calcularme la pensión de jubilación los últimos 25 años. Llevamos 10 años ampliando ese periodo de cálculo de 15 a lo que es hoy en día, que son 25 años. Con lo cual, si alguien hoy se jubila con 65 años, te van a coger desde los 40 años. Todo lo que hayas cotizado desde los 40 a los 65. Claro, cuando yo tenía 40 años esto no entraba en mis planes. Entraba en mis planes que me iban a calcular desde los 50. Entonces me puedo encontrar con desagradable de sorpresas. Aún así, esto seguirá cambiando año a año hasta que en el año 2027 sí que efectivamente termine ya la jugada y nos digan edad ordinaria de jubilación 67 años. Periodo de cálculo 37 años. Perdón, 25 últimos años. ¿Y cuántos años me van a exigir para tener derecho al 100%? 37 años. Y van a dejar un fleco en el cual a los 65 años también me podré jubilar, pero siempre y cuando tenga 38 años y 6 meses, que ya está bien. Para calcularme esas bases de cotización, pues tengo 2 alternativas normalmente. O estoy en el régimen general de la Seguridad Social o estoy en el régimen especial de trabajadores autónomos. Si estoy en el régimen general, pues va en función de mi retribución total. Y ahí sí que hubo una reforma ya hace años en las cuales las retribuciones en especie, los sistemas de previsión social empresarial, que tienen exenciones fiscales, y creo que en alguna charla también he hablado de ello aquí, bueno, pues sí que cotizan a la Seguridad Social afortunadamente, con lo cual para el trabajador es una ventaja. Pero en cambio hay otro tipo de incentivos o sistemas de compensación dentro de las empresas como premium de jubilación, stock options, phantom plans, deferred bonus, stock plans, etcétera, etcétera, que como no son derechos adquiridos, sino que hay una expectativa de derecho, no es obligatorio cotizar por ellos. Entonces, bueno, pues en este caso es, pues como os digo, pues según lo que yo gane y tribute por ello. ¿El problema dónde está? En el régimen especial de trabajadores autónomos. Y ahí meto a los profesionales liberales, a los empresarios que tienen un pequeño negocio y a aquellos administradores de sociedades. Los administradores, luego mi amigo Javier de DJV Abogados, pues hablará un poquito, incidirá en esta casuística, pues también cotizan en el régimen especial de trabajadores autónomos. Bien es cierto que se admite un régimen que es el régimen general de la Seguridad Social asimilado, que es prácticamente igual que en régimen general, salvo alguna contingencia que no se cubre, pero que no sé si habrá el 1 o 2% de los administradores que lo utilice. Entonces, bueno, pues el problema que me encuentro ahí es que soy empresario, ahora lo veremos con un pequeño ejemplo, soy empresario, cotizo por régimen especial de trabajadores autónomos, empecé un negocio y empecé cotizando por lo mínimo. Y luego he ido regulando un poco esa base de cotización para tener un poco más de prestación.
Y luego está el problema que hemos comentado antes. Bien es cierto de que antes solo se permitían dos cambios de base de cotización a lo largo del año y ahora por lo menos lo han ampliado desde hace unos años, no muchos, a 4 veces. Bueno, ya lo podemos cambiar una vez por trimestre las bases de cotización. Y la problemática que os decía que es la trampa, que es la de topar el incremento de la base de cotización a partir de los 47 años. Y esto el 98% de las personas cometen ese error. Si yo tengo más de 47 años, o sea, tengo 50, 51 años y quiero subirme la base de cotización, soy un empresario y estoy cotizando por la base mínima, que es la con la que empecé hace 18 años el negocio, cuando me vaya al asesor social o al profesional, al fiscal, al asesor fiscal que me lleve los temas, pues me va a decir te suba lo máximo. No, lo máximo que te deja la ley. Y lo máximo que te deja la ley es la base intermedia. ¿Qué ocurre? Que si hemos dicho que me quiero jubilar y me van a coger los últimos 25 años, es decir, si son 67 me van a coger de los 42 y si logro con 65 me van a coger de los 40, me puedo encontrar con 8 o 10 años en los cuales he estado cotizando por base mínima. Y otros años, 15, 16, 17 años, en los cuales voy a cotizar por base intermedia. Problema. Houston, tenemos un problema. La pensión de jubilación de un empresario en España, desgraciadamente, pues va a ser el 38 o 40% del máximo. Ahí tenemos las cotizaciones mínimas que nos admiten la ley y yo, bien es cierto que también, oye, pagar 1.266 euros, que es la cuota máxima todos los meses, pues bueno, pues también un esfuerzo importante. Pero aún así, lo que os digo, o sea, yo por experiencia, llevo 18 años en esto, no sé si el 3, 4 o 5% de las personas que he conocido personalmente y son administradores de empresa o propietarios están cotizando en esa base máxima de esos 1.266 euros. Llamada a la reflexión. Soy un empresario, tengo una empresita, 10 trabajadores, con una retribución anual media de 18.000 euros. En total, más o menos, sumando nómina más seguridad social, pues unos 243.000 euros de costes laborales. Pero soy el empresario, cotizo por el RETA, me gasto lo mínimo, porque siempre he estado cotizando lo mínimo, unos 371 euros al mes, que son 4.458 euros. Con lo cual, los trabajadores que suponen un gasto importante para mí, es decir, es muchísimo más grande que lo que estoy protegiendo yo a mí mismo, a mi jubilación, a mi prestación de invalidez, a mi prestación de viudedad para mi esposa y a la prestación de orfandad para mis hijos mientras no trabajen. Entonces, este es el día a día nuestro. Es decir, esto no lo estoy hablando o sea, estos son 18 años de experiencia y desgraciadamente somos así. No nos centramos en nuestro negocio, estamos preocupados con nuestro negocio y esto siempre lo dejamos de que tengo que mirarlo, pero esto es lo que tenemos. La jubilación en España, además, cuenta con otro problema. No nos jubilamos normalmente a la edad ordinaria de jubilación. El 40% de las personas que se jubilan en España lo hacen antes. Habréis visto esto de las prejubilaciones, las bajas incentivadas. Bueno, pues llega a ser el 40%. Incluso la legislación deja dos posibilidades. Viene una jubilación porque yo voluntariamente, dentro de los márgenes que me marca la ley, puedo acceder a ella. Bien, es cierto de que me aplican entre un 6,5 y un 8% por año anticipado a la edad ordinaria que en ese año me toque, con lo cual tengo que valorar también la merma en la cual me voy a encontrar si tomo esa decisión, o una jubilación de cese no voluntario porque, bueno, han hecho un ERE en mi empresa, me encuentro con la situación y accedo a ella. Ahí el recorte es un poquito más liviano, está entre un 6 y un 6,5% por año no cotizado. Bien, es cierto que lo que se computan son los trimestres, pero bueno, lo he puesto en años en cómputos anuales. Y luego lo vemos claramente aquí, la pensión media en España es de 1.039 euros contando con todo tipo de prestaciones. En el caso de la jubilación es un poquito mayor porque la otra, la que tiene en cuenta es esa pensión de viudedad, orfandad, invalidez, etcétera. Pero como veis, la pensión media y es media. Es decir, para yo alcanzar los 1.200 euros es que alguien está recibiendo 700 y alguien está recibiendo pues 1.000, 1.400 o 1.500 euros. Y luego también nos encontramos con una situación en la cual, bueno, pues cada vez hay más hogares unifamiliares. En España ahora mismo estamos alcanzando 5 millones de hogares. Es decir, imaginaos a esa persona que bueno, pues que se ha divorciado, pues, bueno, pues los hijos se han independizado o se ha separado y vive solo y ha rehecho su vida, pero no vive con la persona. Están cómodos los dos, cada uno en su hogar, con sus familias, pero supone un 25% y yo tengo que acometer ciertos gastos que si no lo he planificado correctamente me puedo encontrar con problemas. Y luego, como os decía, tener en cuenta también de que siempre hablamos de jubilación. Vale,
A la gente le pasa cosas en el trayecto. Entonces, ¿qué ocurre si algún día tengo un infarto cerebral, un ictus, un paro cardíaco y me quedo en una silla de ruedas? Y, bueno, ¿qué prestación de invalidez? Pues las prestaciones de invalidez o fallezco, las prestaciones de viudedad o orfandad, en el caso del RETA, son absolutamente dramáticas. Creo que en su día, cuando hablamos de jubilado o jubilable, lo comentamos. Entonces, al final, lo que se trata es de hacer pues, ¿qué alternativas tengo? Pues planificar bien el patrimonio familiar, es decir, dedicarme un poco a cómo tengo estructurado. Bien, es cierto que en España a mí me sorprende que todavía seguíamos teniendo el 40% del patrimonio familiar en depósitos cuando los tipos de interés llevamos años en los cuales son casi cero, pero bueno, el español es muy conservador. Y luego bien es cierto que, bueno, que cartera de acciones o fondos de inversión en mercados financieros pues suele ser la suma de ambos también otro 40%. En seguros, en unit link, en fórmulas de ahorro, todavía estamos muy por debajo de lo que es la media europea, que siempre nos dicen que tenemos que incentivar ese tipo de productos, porque al final son productos que están vinculados a largo plazo. Y en el caso de los planes de pensiones, bueno, pues las aportaciones todavía siguen siendo muy pequeñitas, solo es el 5,3% de nuestro patrimonio, y el saldo medio de un plan de pensiones, el saldo medio en España es chiquitísimo, es decir, 9.800 euros. ¿Qué podemos hacer con 9.800 euros si yo me jubilo? Pues no sé, comérmelo en un año, 2, 3, pero claro, 3 años a 3.000 euros y pico, es decir, a 250 euros al mes. ¿Eso es solucionar la jubilación? Creo que no. Y luego hay otro tipo de soluciones que son los premios de jubilación, ese tipo de productos menos conocidos, pero que sí que se hacen en las empresas. Las aportaciones pueden ser hasta 100.000 euros sin necesidad de estar imputado, que son soluciones muy idóneas para que lo que pasa es que desgraciadamente solo se hacen en las grandes empresas. Ahí en la pyme pues le falta un poco de cultura y bueno, para eso estamos los que nos dedicamos a ello, para llevar esa cultura a la pyme para que se aproveche también de las bonificaciones fiscales que hay en los mismos. Y luego pues tenemos a nuestros amigos de Activa Mayores porque donde está el pastel, donde ahorramos es en los activos inmobiliarios, bien porque lo tengo en alquiler o bien porque recibo rentas de los mismos. Pues ellos nos ampliarán una alternativa a través de lo que es la hipoteca inversa. En definitiva, señores, pues lo que tengo que hacer es preguntarme cuál es mi situación personal, familiar, si tengo o voy a tener obligaciones, deudas, cuál es mi actual situación de cómo tengo distribuido mi patrimonio, cuál es la fiscalidad óptima, porque no he querido entrar ahí, pero la fiscalidad de todo este tipo de productos es muy rica en exenciones fiscales y luego sobre todo planificar la herencia. Oye, si ya me estoy empezando a planificar la jubilación, tengo que pararme también en la herencia. Entonces, bueno, como esto es necesario divulgarlo para que la gente reflexione, pues por eso veis aquí, esta es la charla que di hace 2 años y medio aquí, esta que está aquí arriba, y doy conferencias en diferentes sitios para ir sensibilizando a las personas. ¿Qué más he hecho? Pues escribir un libro que se llama Jubilación, pues cómo pagar menos impuestos, y luego pues recientemente pues he puesto un programa de radio, que es Arvines Radio Televisión, que desde aquí obviamente, gracias a Miguel Ángel de Bas y a ICADE, estáis todos invitados y os podéis venir cuando queráis. Y luego, pues recientemente, un canal de YouTube que hemos arrancado. Porque al final, señores, la jubilación es un problema de comunicación. Muchas gracias. Pues nada, continuamos ahora con Javier Fernández, es socio de un prestigioso bufete de abogados, de JV Abogados. Así que, Javier, cuando quieras. Pues, ¿quieres ahí o si prefieres ahí? Como quieras. O si quieres aquí. Yo creo que si quieres mejor sentado. Pues venga, ahí mismo. Sí, A ver. Hola, muy buenas tardes. ¿Me echas una mano, jefe? Bueno, dos manos, porque se me oye. Aquí está. ¿Se me oye a mí bien o...? Vale. Bueno, encantado. Un placer. Efectivamente, yo soy socio de un despacho de abogados que estamos en Madrid, es de JV Abogados. Soy socio de Derecho Mercantil, no me dedico al mundo de la jubilación. Lo que ocurre es que sí que es verdad que hay veces que nuestros clientes, que son empresarios, nos preguntan, oye, ¿qué pasa si me quiero jubilar? ¿Cómo lo hago? Y es verdad que, aunque
está bastante definido el campo digamos, de lo que tiene que hacer un administrador de una sociedad mercantil y de su afiliación al RETA, etcétera. Es un poco más difuso el cómo puedes seguir siendo miembro del Consejo de Administración de la sociedad familiar que tienes tú o de la que participas versus qué situación tengo con seguridad social. ¿Me puedo jubilar? ¿No me puedo jubilar? ¿Puedo pedir la pensión? ¿No la puedo pedir? Bueno, en principio, con carácter general, los administradores tienen que estar en el régimen general de la seguridad social y creo que tengo que darle al... Y esto significa que, en principio y con carácter general, es incompatible ser administrador de una sociedad mercantil y estar jubilado. O sea, si eres administrador y gestionas una sociedad mercantil, pues no estás jubilado porque estás gestionando una sociedad mercantil y estás dado de alta, ¿no? Esto lo que pasa es que es matizable porque se refiere básicamente a las personas que ejercen las funciones de dirección, control y gestión de las sociedades mercantiles, no a un mero administrador que tiene una función orgánica, que es presidente del Consejo de Administración, porque es una sociedad familiar, pero que en realidad no está gestionando ni está haciendo una actividad ordinaria de control de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, queda claro que esto es incompatible, pero que es muy matizable. Es verdad que esto aplica tanto a los administradores de hecho como a los administradores de derecho. Es decir, que como veis en la presentación, que veo un poco de lado para seguir. No, no te preocupes. Bueno, un administrador que tenga un porcentaje importante en una compañía mercantil, aunque no sea administrador, puede ser asimilable si es una sociedad familiar en la que los cónyuges o familiares hasta el segundo grado son gente que tiene el control patrimonial de la compañía y además tiene una retribución. Es muy importante también el concepto retributivo para saber si estás en el límite de si puedes o no estar jubilado y seguir siendo administrador. No, es decir, en principio, bueno, por supuesto la gente que está en las sociedades, que luego parece que lo tengo en una página más adelante, pero la gente que está en sociedades patrimoniales de mera tenencia de activos, esos no tienen ningún problema con la jubilación. El problema está en las sociedades en las cuales sí que se es administrador de una compañía que está en funcionamiento y además tú diriges, controlas y en la cual además tú cobras una retribución. Los porcentajes son, evidentemente, esto lo he puesto porque, bueno, para el administrador de hecho, si tienes más de un 33% o tienes más de un 25% de la compañía, bueno, pues entras en los límites en los cuales la Seguridad Social puede preguntarse si eres o no una persona que se puede jubilar. Esto es lo que os he contado antes de que, bueno, si es una sociedad patrimonial en la que tienes 2 pisos y tienes acciones o tienes digamos, una mera tenencia de activos, por supuesto, no es incompatible en absoluto con el régimen de jubilación. Bueno, el régimen en el que un administrador tiene que estar dado de alta puede ser o régimen general o régimen general asimilado o el régimen de RETA, que es el que ha estado comentando Roberto. Y bueno, básicamente estos son los regímenes que aplican a los administradores de las compañías mercantiles. Por consiguiente, si alguien sabe que puede estar incurso en uno de estos regímenes, antes de instar la jubilación, lo que sí que tiene que hacer es asesorarse bien y, por otra parte, mirar los contenidos de los artículos 136 y 365 de la ley de la Seguridad Social, que son los que regulan estos regímenes de autónomos. Estoy hablando ahora, porque os he pasado la página y sigo el guión, de qué puede ser incompatible con el trabajo de pensionista. Pues hay incompatibilidades que, por ejemplo, no aplican.
Si lo que cobras es menos de 14.000 euros, por ejemplo, que es el salario mínimo por 14 meses, pues no eres incompatible con el trabajo, puedes estar jubilado y puedes cobrar tu pensión de jubilación sin ningún problema. Si no tienes el control, pues hombre, hay bastantes resoluciones aquí administrativas que lo que te vienen a decir es que si lo que tienes es meramente funciones estrictamente orgánicas, pues eres un vocal del Consejo de Administración, tampoco tienes que estar en ningún problema de conflicto de intereses con la jubilación. Tengo una resolución que es muy buena si alguien está en este supuesto, que es la resolución de 2 de marzo de 2007 de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Seguridad Social, que leo un momento porque creo que da un resumen bastante claro de dónde estamos, ¿no? Es decir, dice, recapitulando, se llega a la conclusión de que las funciones inherentes a la titularidad del negocio se refieren exclusivamente a dictar instrucciones directas y criterios de actuación a las empresas que tienen encomendada la gestión y administración de la empresa, así como de los actos de disposición que no sean necesarios para efecto de aquellas. Fuera de lo anterior, es decir, todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la empresa debe reportarse actividad incompatible con la pensión o jubilación del RETA. Por tanto, y en definitiva, los administradores sociales o consejeros que efectivamente no realicen funciones de dirección o gerencia, sino exclusivamente las consultivas o indelegables que corresponden al cargo, por ejemplo, formular cuentas, por dicha actividad estarían excluidas del régimen especial. O sea, si eres administrador único, pues lo tienes más complicado para justificar que no estás en el RETA, pero si estás en un consejo de administración de una sociedad y lo que te limitas es acudir a un consejo 1 o 2 veces al año, en principio este régimen quedaría excluido del RETA y podrías cobrar la pensión de jubilación. Hay una variable adicional a la de no cobrar más de 14.000 euros, no cobrar, no ser socio en una cuantía igual o superior al 25%, que es por donde empiezan los problemas, o la de no tener un consejero delegado o director general, que es el que se esté ocupando realmente de dirigir la empresa, que es el que, bueno, pues tú quieres ser empresario, te quieres seguir dedicando a llevar tu empresa, pero bueno, llevas todo el tiempo de tu vida laboral cotizando, te has dejado una pasta en cotizar y dices, bueno, quiero empezar a ver la jubilación, ¿no? A ver algo de... Entonces, hay un supuesto que es el de la jubilación activa. Este supuesto, bueno, lo que te exige básicamente es que hayas cumplido tu edad de jubilación, o sea, no permite jubilaciones, no estamos en el 40% que hemos visto antes, no permite las jubilaciones anticipadas, tienes que haber cumplido 1 año desde que te podías jubilar y a partir de ahí, bueno, hay bastante jurisprudencia. En principio, si eres un empresario individual y tienes un empleado a tu cargo, te puedes incluso llevar el 100% de tu jubilación. Si en cambio eres miembro de un consejo de administración de una compañía mercantil, se entiende que tú no eres el que estás asumiendo la responsabilidad de incrementar la plantilla que es de alguna forma el espíritu por el que se hace esta norma, que es que se refuercen las plantillas. Y en tal caso, en principio, es el 50% lo que te podrías llevar, pero puedes complementar con buenas ayudas el hecho de estar jubilado y además trabajar a tiempo total o parcial. Y bueno, quería hablar de esto que no es estrictamente de lo que veníamos a hablar en esta charla, que es más bien de la parte más financiera y más de jubilación, pero bueno, ya que yo me dedico a asesorar a administradores de empresas y esto, llegado a una edad, a los administradores de empresas les suele importar, pues quería contároslo. Y muchísimas gracias. Pues ahora van a hablar la gente de Óptima Mayores, que vienen con Ángel Comiges, CEO de la misma, e Íñigo Hernández, director de desarrollo de negocio de la misma.
A ver, yo me voy a poner ahí. Nos vamos cambiando. Nos cambiamos porque cuando hables tú, te pones aquí y vas a ser más ameno. Ponte aquí, Íñigo, porque yo creo que va a ser mejor. Bueno, pues. A ver, espérate a ver si le da bien. Bueno, pues. ¿El qué? A ver si se abre. Apaga tú de por favor. Según vayamos hablando, nos cambiamos. Se me oye así ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor estar aquí en ICADE, y en ICADE Business School y en ICADE porque es una institución estupenda que tenemos en España. Hay que hablar bien, los españoles somos muy dados a criticar. Hay que hablar bien de las personas, de las instituciones y entidades que hacen bien las cosas en España. Por ejemplo, una es ICADE, una universidad con un prestigio a nivel internacional, que para nosotros es un honor estar aquí. Y bueno, y además os digo otra cosa, nosotros que gracias a Dios ahora estamos incorporando a gente, pues cuando viene gente de ICADE, estamos buscando talento, pues estamos creciendo mucho, queremos hacer cosas muy diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora en España. Pues un currículum de ICADE puntúa más que una universidad. No, hay otras universidades muy buenas también, pero que venga de ICADE para nosotros es una garantía de buena formación y buenos valores y principios empresariales y personales. Así que para nosotros es un motivo de orgullo estar aquí. Muchas gracias a Miguel Ángel también y a Roberto por organizarlo, porque nosotros además tenemos un tema que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible a dúo. Aquí tenemos ventaja con nuestro anterior ponente, que por cierto, te ha salido un cliente, porque toda la problemática que has contado me cae a mí de lleno por todos los lados, y lo que tú también decías antes, Roberto, nunca le dedicamos tiempo a estas cosas, ¿no? Ya lo miraremos, y se nos echa el tiempo encima, que pasa volando, y tenemos una serie de problemáticas que hay que mirar. Entonces, nosotros ahora estamos muy contentos, porque nosotros somos una consultoría actuarial, somos especialistas en pensiones, en ahorro a largo plazo. Yo llevo 27 años trabajando en esto. Para los que no sepan, que yo me he pasado toda la vida explicando lo que es un actuario. Un actuario es un economista que tiene, bueno, como mejor se explica, es el que las matemáticas financieras son, digamos, movimiento de capitales en el tiempo, cuánto vale un euro de hoy dentro de 20 años, por decirlo de una forma sencilla, y si a eso le añades que ese euro dentro de 20 años, cuánto vale, si hay probabilidad, un modelo matemático o incertidumbre de que eso ocurra, le metes una variable, digamos, aleatoria, pues entonces es matemática actuarial, que es lo que somos los actuarios. En este caso a nosotros nos afecta y es útil para el tema de las esperanzas de vida, ¿no? El tema de la jubilación hay que mezclarlo con la esperanza de vida. Cuando las personas pues, decidimos acometer pues, un plan de pensiones o un plan de jubilación, es importante que haya un estudio actuarial que tiene en cuenta la esperanza de vida y aplica las tablas, las estadísticas y las tablas de mortalidad. Entonces, Óptima Mayores es una consultoría actuarial. Íñigo, te dejo sin tiempo. Porque yo hablo mucho, entonces tenemos un tiempo muy limitado. Entonces, Óptima Mayores somos una consultoría actuarial especializada en ahorro a largo plazo. ¿Qué hemos llegado después de 27 años de especializaciones a un producto que se llama hipoteca inversa? ¿Por qué hemos llegado? Nosotros no tenemos ninguna preferencia por un producto o por otro. Hemos llegado porque es el mejor producto para complementar la jubilación, sobre todo en el caso español. Pertenecemos a una organización europea que se llama la European Pensions and Property Asset Release Group, que está un danés, un polaco, un francés, un alemán, 8 ingleses y nosotros los españoles. Nos reunimos cada 3 semanas, cada 3 meses en Bruselas, en Londres, para ver cómo evoluciona este negocio de hipoteca inversa en Europa y tener un criterio común. Nos envidian todos. Todos nos dicen, el caso español es evidente. ¿Por qué? Porque en España es donde más hemos ahorrado en vivienda. O sea, España es el país de Europa donde más hemos ahorrado en vivienda, que es una muy buena noticia. La vivienda, luego además Íñigo lo explicará con más detalle, la vivienda es un muy buen activo que te permite hacer muchas cosas. Yo mismo me caso, yo en su día, oye, cuando terminé la carrera, empecé a estudiar, me casé. Lo primero, vamos a comprarnos una casa. Y aquí la banca tiene una función que nos ha ayudado mucho, porque si no sé por qué. Pues en Francia, por ejemplo, solamente el 50% de los mayores de 65 años tiene vivienda propia. En España, el 89%. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los préstamos hipotecarios. Y nosotros hemos estado todavía ahorrando pagando nuestra hipoteca y ahora ya es a un momento que la casa pues ya pasa a ser tuya y tienes ahí un gran activo. Pero antes de eso, a mí me gustaría, para también hacerlo un poco más ameno,
Si yo les preguntara a ustedes cuál es el hecho más relevante que creen que ha afectado a la humanidad en los últimos 200 años, ¿cuál dirían ustedes? De las cosas que ha pasado a la humanidad, Roberto, ¿tú qué piensas que puede ser, Roberto y todos, qué piensas que puede ser lo que más ha influido en el ser humano? Pues yo lo voy a decir yo. El incremento de la esperanza de vida. Hace 200 años vivíamos 30 años y ahora vivimos 87 años las señoras y 82 los hombres. Eso es el cambio más importante que ha experimentado la humanidad en los últimos 200 años. Hay otras cosas muy importantes, pero bajo mi punto de vista esto es muy esencial, porque claro, todo esto, y ya le voy a pasar enseguida la palabra a Íñigo, porque si no tenemos el tiempo de verdad, todo esto genera una problemática, pero que para nosotros no es solamente una problemática, sino primero es una buena noticia, porque vivimos mucho más, y luego encima, en el caso español, que esto además, la hipoteca inversa es el país más indicado de Europa para la hipoteca inversa, es España, primero, porque es donde más hemos ahorrado en jubilación, pero es que España es el país que en el año 2050, España será el país más envejecido del mundo junto a Japón, porque aquí la esperanza de vida es muy alta, el índice de natalidad es muy bajo y la esperanza de vida es muy alta por diversos motivos que son buenas noticias. Aquí vivimos mucho y vivimos bien. Antes con Ana, hablando ahí en el pasillo, pues mi madre, estuve el otro día cenando con mi madre que ha cumplido 92 años, está espectacular, está mejor que yo, de cabeza. Y por la mía tiene 98. Pues claro, esto es una realidad. Claro, todo esto hay que financiarlo, o sea, hay que organizarlo. Es una muy buena noticia, pero ¿qué hacemos? Porque claro, el sistema público de pensiones es un sistema de reparto muy solidario, pero claro, los que hoy estamos trabajando, mandamos a una caja todos los meses una cantidad que va a una caja, que de esa caja se saca y se paga a los jubilados actuales. Es decir, los activos están financiando las pensiones de los activos sin capitalización. Los sistemas privados, con los planes de pensiones, los seguros de jubilación, etcétera, ahí sí que hay una capitalización y tú vas acumulando tus intereses. Pero el sistema de reparto, que sí que tenemos en España, no. Se va a una caja y esa caja se saca. ¿Qué nos pasa? Que cada vez estamos, como la población va envejeciendo, cada vez hay más jubilados, más pasivos y cada vez hay menos activos para aportar ese dinero a esa caja. Esto no descubro ninguna cosa nueva, que necesitamos ajustes, pero muy potentes, no solamente ampliar a 67 años la edad de jubilación, sino otras cuestiones. Y entonces nosotros estamos muy en la línea de buscar, desde el punto de vista del sector privado, buscar complementos que permitan, o sea, soluciones que permitan complementar las pensiones públicas de jubilación. Y esto unido al caso español que decía antes, pasan dos cosas. Una, que es donde más ahorro hay en vivienda, y dos, que la esperanza de vida pues, es de las más altas del mundo. Entonces, nosotros después de 27 años trabajando, hemos llegado a un producto de hipoteca inversa que ahora va a explicar Íñigo con más detalle y que conectando un poco con lo que decíamos antes, no es un problema que vivamos más, es una muy buena noticia. Estamos encantados. No solamente vivimos más y en plena forma. O sea, que antes una persona con 65 se jubilaba y tenía una esperanza de vida de 10 años, pues que ahora tiene de 30. ¿Cómo financiamos esos 30 años de jubilación, que es una buena noticia, y que además queremos que sea una jubilación activa, queremos jugar al golf, queremos ir al teatro, queremos viajar, etcétera, ¿no? Pues paso la palabra a Íñigo, que si no... Gracias. Se pone aquí para que puedas ver... Muy bien. Me había dicho, bueno, haz tú la presentación y yo hago un par de interrupciones. Muchas gracias, Ángel. Bueno, como bien ha dicho Ángel y además lo ha introducido Roberto, nos encontramos ante un reto muy claro y es que cada vez vivimos más, nos pasamos ya casi un tercio de nuestra vida es en la jubilación a partir de los 65 años y con una dependencia muy grande en España de las pensiones públicas con todo lo que eso supone, ¿no? Para 9 de cada 10 españoles la pensión pública es el principal ingreso en la jubilación y con todas las tensiones que hay sobre el sistema público de pensiones, pues bueno, pues eso supone un problema que tenemos de alguna manera que poder resolver. Pero hay buenas noticias. La buena noticia, ¿cuál es? Que en España sí que se ha ahorrado. Es verdad que siempre nos han dicho, oye, tienes que hacer un plan de pensiones, tienes que hacerte un plan de ahorro, pero es verdad que bueno, por las circunstancias que sean, no lo hemos hecho. Pero sí que es verdad que en España hemos ahorrado, pero hemos ahorrado a través de otro tipo de inversión, que es la vivienda. Y como decía antes, el 90% de los mayores de 65 años han ahorrado en vivienda. Es decir, hay un volumen de ahorro acumulado en vivienda que es brutal. Son 640.000 millones de euros, que para ponerlo en perspectiva, es la mitad del PIB español y es casi... es 5 veces más que todo el patrimonio acumulado de todos los planes de pensiones. Esos 640.000 millones de euros es solo de los mayores de 65. Entonces,
tenemos ahorro, es una gran noticia. Ahora, claro, ¿cómo disfrutamos de este ahorro en la jubilación? Pues a través de un producto. Bueno, esto es importantísimo también. Hemos ahorrado en vivienda. ¿Eso ha sido una buena inversión? Pues sí, en España ha sido una muy buena inversión, porque de hecho, desde el año 86, la vivienda se ha revalorizado de media un 5,7% anual, que es una muy buena inversión. Aquí vemos un poco el gráfico, voy a ir rápido. Entonces, está claro, hemos invertido en vivienda. Ahora bien, ¿cómo podemos disfrutar de ese ahorro en la jubilación? Pues evidentemente, si no queremos conservar la vivienda, la podemos vender o la podemos alquilar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente quiere seguir viviendo en su casa. Entonces, ¿qué alternativas existen para poder seguir viviendo en casa, pero además con más liquidez? Pues, bueno, uno si no quiere seguir viviendo en la misma casa puede vender e irse a otra casa, evidentemente, ¿no? Pero eso no suele ser lo que la gente quiere querer y además eso te dejas muchos impuestos y gastos en el camino. O sea que eso no suele ser una buena solución. Tenemos la hipoteca inversa, que yo la destacaría de entre todas las demás porque seguramente sea la opción más flexible y que se pueda ajustar más a las diferentes necesidades que tiene la gente y sobre todo una cosa muy importante es que no se pierde la propiedad. Hay otra serie de soluciones como la venta de nuda propiedad o la venta con alquiler, que son operaciones que implican más riesgo y luego implican el que realmente se pierde la propiedad de la vivienda, es decir, que al fallecimiento pues los herederos no heredan la vivienda, cosa que sí ocurre con la hipoteca inversa. Entonces... Perdón un segundo. A ver, ¿se ve ya? Voy a escapar. Ahí va. Un inciso. Nosotros, como lo que más hacemos son en óptima mayor, son hipotecas inversas, se nos une mucho a como que defendemos la hipoteca inversa. Nosotros somos una consultoría especializada en obtener liquidez a partir del patrimonio inmobiliario y vamos a hacer un estudio personalizado, que además lo hacemos de forma totalmente gratuita a cada persona en función de su situación económica y sus necesidades financieras, también en función de su experiencia de vida, hacemos un estudio gratuito, comparativo de todas las alternativas que hay. Y intervienen todas estas que está explicando Íñigo. ¿Qué ocurre? Que en el 98% de los casos la gente opta por la hipoteca inversa, porque es la única que no se transmite la propiedad. Si es mantenida la propiedad, se pone la casa como garantía y tienes liquidez, que ahora explicará Íñigo. Os explico yo rápidamente un ejemplo para que todo el mundo se entere cómo funciona la hipoteca inversa que estamos comercializando ahora. Lo pongo como un ejemplo. Una casa que vale 600.000 euros, de media, hay una tabla por edades, pero de media vamos a conseguir a la persona mayor que un banco, nosotros somos un asesor independiente. Vamos a conseguir que un banco le preste un 33% de media lo que estamos consiguiendo. En este caso, una señora de 75 años, que es el cliente medio nuestro, y tal, digo señora, porque tenemos más clientas que clientes, porque vivís más, entonces hay más señoras que acuden a nosotros, a nuestros servicios de asesoramiento independiente. Entonces, este caso que decía, una señora de 74 años con una casa que vale 600.000, le vamos a conseguir que un banco le preste 200.000 de media. ¿Cómo funciona la hipoteca inversa? Esta señora no tiene que devolverlos. Los que lo tienen que devolver son sus herederos. Sus herederos, cuando esta señora fallezca, los herederos van a heredar la casa, que vale 600.000 más la revalorización inmobiliaria que haya tenido en ese periodo, y tiene que devolver los 200.000 más los intereses al banco. ¿Qué hacen en el 98% de los casos nuestros clientes? Venden la casa, se da un año y lo que hacen es que venden la casa, devuelven los 200.000 al banco y se quedan con la diferencia. ¿Qué hemos conseguido con esto? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que la persona mayor viva bien toda esta etapa de su vida con ese dinero. Estos 200.000 lo podemos convertir en una renta vitalicia. Renta vitalicia asegurada, que quiere decir que en este caso le corresponderían unos 1.400 euros al mes, viva lo que viva, porque esto es un seguro de rentas vitalicias se llama, que hay una compañía de seguros que está dispuesta a asumir el riesgo de longevidad de estos señores, porque ellos juegan con las medias. Unos viven más, otros viven menos, pero esta compañía de seguros cobra una prima, en este caso las 200.000, y a cambio le da 1.500 euros, 1.450 euros todos los meses. Aunque la señora viva hasta los 110 años, la compañía está obligada a pagar esa renta mensual vitalicia. Y luego se puede hacer una solución mixta, que a mí es la que más no me gusta recomendar, que es, oye, nosotros pagamos un capital de esos 200.000, pues 100.000 los utilizas para vivir mejor, para hacer una reforma en tu casa, para pagar una deuda anterior, y los otros 100.000 compras una renta vitalicia que te sirve para tener la garantía total durante toda tu vida que vas a tener unos ingresos mensuales. Y estos son como funciona la hipoteca inversa nuestra. Los otros productos son también muy útiles, ¿eh? O sea, nosotros también los comercializamos y tal, los de monetización de activo, digamos, para personas mayores y tal. Pero es verdad que cuando hay herederos, pues es mucho mejor la hipoteca inversa y por eso el 98% de los casos optan por en este estudio comparativo gratuito que nosotros presentamos a todos los clientes, pues ellos van a elegir libremente la opción que más les convenga, que el 98% de los casos es la hipoteca inversa.
quiero añadir otra cosa. Nosotros estamos felices porque es una satisfacción enorme que lo que nosotros hemos aprendido en muchos años de trabajo y de carrera de verdad tiene hoy un componente social. Nosotros en este mes que cerramos hoy, pues hemos hecho 43 hipotecas inversas en mayores. El año pasado, o sea, vamos creciendo porque ahora tenemos un producto de verdad que funciona muy bien para estas personas y son 43 personas que ahora viven con tranquilidad económica. O sea, que ahora nosotros con la intranquilidad económica de decir, oye, se me acaba el dinero, porque no habían ahorrado a lo mejor en un plan de pensiones. Bueno, yo siempre decía a nuestras madres, yo le digo a mi madre que es un plan de pensiones, a lo que es, pero Casas tuvo 4. O sea, nos gusta el ladrillo, nos gusta ahorrar, que es un gran activo, un gran ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Que es una satisfacción y nosotros tenemos un componente muy social. O sea, nos gusta ganar dinero, somos una empresa mercantil, digamos, pero es verdad que es una satisfacción enorme contribuir, aportar nuestro granito de arena para aportar esta tranquilidad económica vitalicia, tranquilidad económica de por vida para nuestros clientes. Ahora sí que ya no te interrumpo más, Íñigo. Voy a ir muy rápido porque lo más importante. Vamos a verlo con un ejemplo gráfico en el que se puede ver un poco cómo funciona la hipoteca inversa. La franja, la raya morada, es el valor del inmueble, cómo evoluciona pues desde la fecha en la que se contrata. Hombre, hemos visto que lo lógico es que a largo plazo la vivienda se revalorice. Y la curva de abajo es cómo evoluciona la deuda de la hipoteca inversa. Entonces, el producto está pensado para que, llegado el fallecimiento, la deuda sea siempre inferior al valor de la vivienda para que los herederos se beneficien de eso también. Es decir, que ellos van a heredar una vivienda que vale más que la deuda, con lo cual siempre pueden o vender la casa, como ha dicho Ángel, o refinanciar la hipoteca inversa con una hipoteca normal. Bueno, si tienen recursos propios también, pues pueden saldar la deuda de la hipoteca inversa y quedarse con la casa. Pero esto es muy importante porque luchamos constantemente contra la idea de que no, es que el banco se queda con la casa, ¿no? Y no es verdad. O sea, el banco no tiene ningún interés en quedarse con la casa. El banco, al revés, lo que quiere es que, llegado el fallecimiento dentro de muchos años, la casa valga mucho más que la deuda para que los herederos tengan todas las facilidades del mundo para poder devolverle el dinero al banco. Bueno, esto es, ¿de qué dependen las cantidades? Pues dependen de la edad y del valor de la vivienda. Cuando uno va siendo más mayor, lógicamente, como queda menos tiempo de acumulación de intereses, pues el banco te puede dar más dinero. Y el valor de la vivienda, lógicamente, también es crítico. Cuanto más hayamos ahorrado en vivienda, pues más dinero podremos conseguir a través de la hipoteca inversa. El dinero es la flexibilidad que tiene la hipoteca inversa. Se puede recibir de golpe, en forma de mensualidad, un dinero al inicio, más una mensualidad, como uno necesite. Y hay una cosa también muy importante, es que es un producto que se puede cancelar. O sea, tienes la suerte o la ventaja. Es el único producto de préstamo que no es exigible hasta el fallecimiento, ni principal ni interés. No hay que devolver absolutamente nada. Sin embargo, si uno quiere, sí que se puede cancelar de manera anticipada, porque se quiere vender la casa, o porque te toca la lotería y quieres cancelarlo, o porque de repente tienes dinero y quieres amortizar parte incluso, ¿no? O sea que permite también esa flexibilidad. Este es otro ejemplo, ha contado antes Ángel con una casa de 600.000, pues esto es con una de 450.000. Una persona de 78 años pues podría conseguir 172.000 euros de golpe, o 1.080 euros al mes, o 86.000 euros a la firma, más una mensualidad de 540 euros. ¿Y los usos más habituales? ¿Para qué utiliza la gente la hipoteca inversa? Pues para ganar en nivel de vida en general, llegar mejor a fin de mes, pagar deudas pendientes, realizar reformas en la vivienda, pagar cuidados en el hogar, es muy habitual. Ahora, 7 de cada 10 personas van a pasar por una etapa de dependencia. Es un gasto que muchas veces supone un problema para las familias. No se sabe cómo financiar. Un cuidador, un único cuidador, puede costar 1.400, 1.500 euros y eso puede suponer un problema para la familia. Lo puede pagar a lo mejor uno de los hijos, otro no, entonces se convierte en un conflicto y la mejor manera de solucionarlo es con el propio ahorro de la persona que necesita recibir el servicio a través de la hipoteca inversa, ¿no? Pero bueno, en general, lo bueno que tiene es que no exige ningún uso en concreto, o sea, se puede utilizar para lo que uno quiera. ¿Cuál es el perfil que debe cumplirse para poder optar a la hipoteca inversa? Pues hay que ser mayor de 65 años, lógicamente tener una vivienda sin cargas, aunque se puede utilizar la hipoteca inversa para cancelar, es decir, hay que hacer la hipoteca inversa sin tener cargas previas, pero en el mismo acto se puede utilizar la hipoteca inversa para cancelarla. Actualmente se puede hacer sobre la primera vivienda, si es segunda vivienda podemos ver otro tipo de alternativas. Y en viviendas tienen que estar
en núcleos urbanos. Es verdad que a día de hoy ya podemos hacer operaciones en toda España, que eso es algo novedoso también, porque hasta hace pues 8 meses apenas se podía hacer en 5 o 6 ciudades grandes de España. Ahora lo podemos hacer en todas las provincias y en más de 500 municipios en toda España. Y bueno, y tiene que haber herederos, no hijos, sino cualquier heredero, porque lógicamente el banco lo que quiere es que haya alguien que se haga cargo de la deuda al fallecimiento. Importantísimo también, no hay que pagar impuestos del dinero que se recibe de la hipoteca inversa porque es una disposición de un crédito, no tiene la consideración de renta y no hay que tributar por ello. Y bueno, luego el proceso de hipoteca inversa, nosotros como asesores sí que nos preocupa mucho todo el proceso de comercialización del producto. Nosotros promocionamos el producto e insistimos mucho en hacer un asesoramiento pues muy cercano a la persona, a la que invitamos además a sus hijos, a sus asesores que participen en el proceso de decisión si quieren, y porque para nosotros es fundamental que la gente se sienta totalmente cómoda y tranquila con la decisión que va a tomar. Eso incluye un estudio inicial que hacemos, que es totalmente gratuito y sin compromiso, en el que le decimos a la gente qué cantidades puede conseguir y en qué condiciones. Entonces siempre decimos, oye, que es que no se pierde nada por venir a vernos y preguntar, para mi caso concreto, qué puedo conseguir. Y bueno, ya ha dicho Ángel, no me voy a extender más, quiénes somos, ¿no? Pero sí que llevamos ya desde el año 2005, hemos atendido a más de 35.000, más que personas, yo diría familias, para mejorar su calidad de vida. Y la verdad es que estamos pues muy orgullosos de ver cómo cada día pues ayudamos a gente mayor de 65 años en España a vivir mejor a través de la hipoteca inversa. Muchas gracias. Ana, muchas gracias, chicos. Bueno, pues damos paso ahora a Ana Oliván, que ahora Ana lo que nos va a hablar es de algunos aspectos que desde el punto de vista jurídico tenemos que analizar cuando vamos y firmamos productos financieros y lo firmamos delante del banco, que bueno, que siempre vamos con mucha prisa y tenemos que analizar. Así que Ana, bienvenida. Bueno, sobre todo y antes de todo dar las gracias, para mí un verdadero honor estar aquí en ICADE Business School, en el cual pues lo que voy a intentar es ayudarles o informarles en la medida de lo posible de, bueno, ya han hablado mucho mis compañeros, aprendes una barbaridad. Y lo único que le puedo decir es que... Ahora. Sí, tengo presentación, sí. He puesto aquí para ver mejor, porque una ya... Sí. ¿No? La tuya es... esta. Esa. Y de cómo, pues, contratar, pues, productos financieros, ¿de acuerdo? Ya aquí se ha hablado pues de todo y bueno, y con muy buen criterio. Y bueno, pues a mí me toca pues intentar hablarles de lo que es la letra pequeñita. La letra pequeñita, en la que muchos pues no lo miramos lo suficiente. Y no lo miramos suficiente y nos encontramos pues con verdaderos problemas después a la hora de cuando queremos recuperar nuestro dinero del que hemos invertido, porque lo que está claro, como ya lo han dicho mis compañeros, voy a decir muy poquito, unos pequeños matices nada más, pues verdaderamente la situación económica en España en cuanto al tema de pensiones, pues no quiero decirle, la caja está vacía. No le voy a decir otra cosa. Y ahora lo que los productos financieros, tanto los que han hablado de hipoteca inverso y de lo que han hablado también Roberto, y yo voy a intentar hacerle una breve sinopsis de todos en la medida de lo posible, es que nos ayude a cuando tenemos determinadas edades y claro, a la gran amplitud que estamos teniendo en cuanto... Y gracias también a eso, a la edad y a la calidad de vida, que podamos vivir con una cierta comodidad
Y yo que en comodidad diría también otra cosa que es muy importante, dignidad. Dignidad. Y dignidad de los que son mayores, de los que no vamos a hacer mayores y no depender, que muchas veces pues dependemos pues de las comunidades autónomas, si no te llegan las pensiones, porque desgraciadamente el problema lo tiene el 80% de los españoles, porque las grandes economías familiares pues no pueden tener estos problemas, pero lógicamente los tienen más aliviados los problemas. Pero los que somos de ciudadanos de pie pues no tenemos esa situación y tenemos hijos y bueno, y ya sabemos, la vida nos va... cada uno tiene su visión, tienes hijos, cada uno por un lado, otro, no es lo mismo que antes, todo ha evolucionado para bien, yo considero que para algunas cosas mal, me van a perdonar, soy vintage, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues aquí lo que yo quiero decir, y como bien ha dicho Roberto, es que seamos un canal de comunicación porque la caja, señores, ahora mismo está vacía, pero lo que se ve de futuro, yo no le puedo decir a ustedes que se va a ver mejor, porque somos una población envejecida, la situación financiera que tenemos y hemos tenido no es la más adecuada, las personas jóvenes se nos están yendo, las que vienen pues son inmigrantes, pero que dentro de la situación que tienen profesional y de todo lo que se va a invertir a nivel financiero con sus trabajos, que son los que se supone que nos van a pagar a nosotros las pensiones, no está. Y cuando no hay, no hay. Y entonces, ahora yo la vía de comunicación, ahora es cuando los productos financieros, y no solamente como antes se podía decir de las grandes fortunas o de las personas que tenían pues, un determinado nivel adquisitivo los podían utilizar. No. Les puedo decir ahora mismo que preguntan, consultan, se asesoran personas que pueden tener, y se lo voy a decir, 1.300 euros de nómina. Porque yo voy a ser muy realista. En esta España que vivimos, no nos encontramos con personas que ganen 4 y 5.000 euros normalmente. Y sí, porque se juntan el marido, la mujer y si tienen el hijo. O la ayuda de los hijos y la ayuda de los servicios sociales. No le voy a decir ayer lo que salió en prensa. Una señora con 91 años y su hijo de 48 años se lo encontraron después de un año muertos. Bueno, perdón, más de un mes muertos. Entonces, tenemos, y estos productos, y ahora tenemos que llegar a la comunicación. ¿La comunicación cómo se llega? Que tenemos que llegar con estos productos a lo máximo, porque estos productos dentro de la posibilidad que tienen, lo mismo que la hipoteca inversa, han hablado de unas cantidades de 450.000, 600.000 de viviendas, que me parece muy bien, pero también llegarán, me imagino, a cantidades de viviendas que no rondan esos precios. Porque, a ver, los pisos de las personas de 50, 60 o 70 años rondarán por 140 y si nos vamos por el mundo de Extremadura, Andalucía y otro tipo, nos movemos 80 o 90.000 y también necesitan. Y no nos podemos quedar mirando a ver lo que nos va a venir, porque lo que nos va a venir, y perdone que se lo diga, y no quiero, pero no está la cosa bien. Y entonces, estos productos financieros a nivel, y vuelvo a reiterar de la comunicación, yo considero que va a ser una explosión para a nivel del negocio para los que se dediquen como consultores y asesores, economistas, auditores, en este tipo de productos. Porque tienen que ver las personas que nos encontramos con un gran abanico en estos productos que los pueden utilizar en su medida, en su mayor o menor medida. Me van a decir, señores, yo tengo despacho en Andalucía y le voy a decir, y se echarán la mano a la cabeza, 150 euros al mes se nota en una casa. Se nota.
Y si en esas pensiones estamos hablando de 150 euros como hipoteca de inversa o de un producto, si le ayuda, señores, que nos encontramos que las viudas están cobrando 700, 800, 900 euros. Y cuando nos movemos con que la máxima pensión en España creo que son 2.200 euros. La máxima. Y ya te puedes dar y ser feliz. Y claro, y que no tenga hipoteca, y que no tenga único que tenga problema que le tengas que ayudar, o que no tenga no sé qué, o que no tengas que le echar una firma a alguien y te has quedado mirando para otro sitio. Entonces, lo importante de todo esto es, y tengo 6 cuestiones, quiero ser muy rapidita. Y madre mía, 2 minutos. No inviertan nunca en un producto que no entiendan nada. Y lo más importante, como lo pone ahí bien, y que miren los riesgos asociados, porque claro, aquí lo bueno es la pensión del Estado, de papá Estado, y que no la pagan. A ver, que esto sí, pero hay que saber dónde te metes. Y sobre todo, y que no, por favor, huyan, pero huyan de todo las ventajas esas que son súper ventajosas, que son todo engañosas. Los chiringuitos financieros, no, por favor, como me diría mi padre, que en paz descanse, nadie da duro a 4 pesetas. Que no, que no. Y esto es negocio. Después, pero imprescindible, un buen asesoramiento, imparcial, como me han dicho. Eso es, pero no, porque claro, ustedes se van a estos tipos de productos, que los diré deprisa y corriendo, a las entidades bancarias y también a las compañías aseguradoras o como los compañeros de Óptima. Pero independientemente, ustedes búsquense un asesoramiento que más vale pagar a que se queden empalancados. Y muy importante para estos productos que nadie mira, tener en cuenta la fecha de vencimiento, por favor. Esa cosita tan sencilla. La fecha de vencimiento, no pido nada. Y mírense la letra pequeñita, si no ustedes, por favor, un abogado, le vale una consulta del abogado, que son media hora, 60 euros, algo de eso, por favor. A alguien que sea un buen asesoramiento, imparcial totalmente e independiente. Van ustedes a su banco, se lo ofrezcan algo, como ya seguro. Pero después se cogen sus papelitos, nada de que me explico también, somos internet, vía digital y de todo, pero papelitos, porque después le damos al botón y que si se pierde, que no sé qué, no sé cuánto, pues los papelitos también. Yo soy muy antigua y yo el internet, pues los papelitos también. Porque después que si el internet, que si el correo, que no sé qué, no sé cuánto, y le puedo decir que me dedico al mundo bancario y ni se pueden imaginar la cantidad de diligencias que se realizan los juzgados pidiendo la documentación a los bancos y se niegan y hemos tenido que pedir hasta órdenes judiciales para que nos entreguen los papelitos. Cuando digo papelito, imagínense lo que son papelitos. Después habla de préstamo hipotecario, de tarjeta Revolut, lo que quieran. Y más, si nos encontramos con productos, ayer mismo entró. Estudiar los costes totales asociado al producto, porque, a ver, que no todo es una bicoca, que de acuerdo que tenemos el papá Estado, la pensión y eso, pero esto tiene también unos riesgos, a ver, que nos estamos moviendo con entidades financieras y que esas entidades financieras, a ver, que al que nos encontramos que están haciendo negocio. Y nosotros, pues claro, son negociantes y nosotros, pues también queremos hacer negocio y queremos sacar nuestro provecho. Y verdaderamente que sepan cuáles son los riesgos. Los riesgos, por ejemplo, y es que es una barbaridad tanta información que, a ver, los planes de pensiones, cuando ustedes lo realicen, no se les ocurran el mismo año que van a cobrar los planes que se jubilan y a rescatar los planes de pensiones. Señores, no, porque pueden cobrarle hasta el 45% de impuestos. Lo hacen al año siguiente. Y nada y nada de avaricia, ese dinero no. Lo van sacando poquito a poquito, de un año en año. Que ya lo sé, pero, perdone, pero Hacienda, pues somos todos, pero oye, que también tiren para otros. ¿Qué quieren que le diga? Y poquito a poquito, de un año, los planes de pensiones, porque es que mucha gente que va, se jubilan
a los planes de pensiones y no se dan cuenta y después 45% de mamá Hacienda. Y dile tú que no. Vamos, es que no te enteras, que te lo quitan directamente. Y los riesgos es, sobre todo, nos podemos encontrar con los planes de pensiones que antes estaban muy en boga y todo eso porque teníamos unos grandes beneficios fiscales, pero ahora ya, pues, ¿qué quieren que le digan? Como que no. Y ahora, no se puede, son aportaciones que se hacen anuales, no pueden ser superiores de 8.000 euros, los planes y los fondos de inversiones son también 8.000 euros, no pueden tener más de 240.000 euros, y sobre todo, los riesgos. Y lo hacen poquito a poquito, porque la diferencia que tiene, por ejemplo, con los fondos de inversión es que pagan menos comisiones, pero lo bueno que tiene es que tampoco me saquen el dinero deprisa y corriendo, lo pueden estar moviendo, ¿de acuerdo? Para a ver qué beneficio, pero siempre con asesores, por favor, con asesores, porque soy yo misma y se lo digo, que yo me pierdo, si yo me pierdo. Con asesores que le explican, pues no, pues ahora no. Y los del banco, pues le digo lo mismo, que van a su negocio. Pues un asesor independiente, pues yo me voy. Un minutito ya. Bueno, y los planes de inversión, y de 8.000. Y bueno, y después si van, por ejemplo, la fiscalidad que tienen, que es lo más importante, por ejemplo, si es hasta 6.000 euros que tienen de los diferentes tipos es que hay un montón de productos financieros y es que no da tiempo. Pues tenemos, le aplican el 19% y así de 10.000 euros el 21% y 50.000, creo que el 23%, le estoy hablando de memorieta. Todo eso que lo tengan en cuenta y sobre todo hay unos productos para mí, considero, pero claro, hay que tener un nivel y sobre todo, vuelvo a reiterar, el asesoramiento, que son los híbridos como los coches, pero en productos financieros, que van jugando como si fuesen acciones, ¿de acuerdo? Ustedes van jugando como si fuesen acciones, o sea, que el nivel que se tiene que tener, y claro, y van con Nasdaq, con IBEX, y claro, y pueden comprar, pueden vender, pueden hacer aportaciones periódicas. Y lo bueno que tiene eso tiene una buena fiscalidad, porque es una cosita que es muy importante, que si ustedes después lo recuperan, pero lo recuperan como una renta vitalicia, no pagan impuestos. Y eso está, pues está muy bien. Está muy bien, y eso no lo saben, son los productos híbridos. Después tenemos otros productos que son los que realizan las compañías aseguradoras. Bueno, es que no va a dar tiempo ni a pasarlo. Las compañías aseguradoras que es como que hacen un seguro de vida, ¿de acuerdo? Y ese seguro de vida, claro, pero va con intereses. Y claro, como los intereses están como están, bueno, ahora empezarán a subir desgraciadamente, pero bueno, no creo que lleguen al nivel de que estábamos en el año 2008, al 16, al 17, al 20, y eso esperemos que no, esperemos. Pues entonces, no es muy rentable, pero bueno, pero siempre, por favor, de toda la gran tipología que hay, que vayan a ese asesor, independientemente de la economía que tengan, por favor, echen a un producto, porque cuando yo voy a conferencia y le digo que tienen que empezar los jóvenes a pensar en ahorrar a los 30 años, digo, pero bueno, pero si a los 30 años están viviendo con los hijos, ¿de qué me estáis hablando? Y a los 40, y a los 50, y cuando no, si se han divorciado y se han ido a vivir con el padre. A ver, ¿de qué le vas a hablar tú de ahorro? Y después los jóvenes que están cobrando 800 y 900 euros y mí. Que ahí estamos con una lucha en el Colegio de la Abogacía de Madrid, lo he dicho bien desde ayer, que están contratando por 800 euros, por favor, y son chicos con 28, 29 años que tienen que empezar, y sobre todo que las pensiones, el plan de pensiones que hay en España, desgraciadamente era buenísimo, pero la caja se ha cerrado. Y entonces hay que buscarse otras soluciones. Lo siento, me gustaría haber hablado más de más productos, pero no he podido. Ha sido un honor. Como ven, he intentado traer gente que bueno, pues que nos haga ver las cosas de diferentes puntos de vista, hasta que he traído incluso a una abogada que, bueno, pues uno que se dedica a los planes de pensiones, pues bueno, pues oye, escuchar también esa parte de que, bueno, pues desgraciadamente, pues ella tiene que ver casos de asesoramiento que no se ha realizado, y yo siempre he sido un abanderado de que hay que decir todo.
guste o no guste, pero hay que decirlo todo. Es decir, productos fantásticos no existen. Existen productos que se adecuan a mis necesidades y otros que no. A mis necesidades o a mis preferencias. Pero hay que mirar la letra pequeña. Y sobre todo, pues tener, como ha dicho Ana, pues un asesoramiento profesional que me expliquen todas las opciones y ojo, no firmarlo allí directamente. Me voy a casa, lo reflexiono y tomo una decisión. Quería saber si tenéis alguna duda para alguno de nuestros ponentes, alguna pregunta que tengáis. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante la ponencia. La pregunta es para ellos dos, para el tema de la hipoteca inversa, y era una doble pregunta. Primero, ¿qué tipo de gastos tiene y qué tipo de interés tiene? Porque sí que he entendido que puede ser igual que una hipoteca normal o no, y me gustaría saberlo. Y lo segundo, no me queda muy claro si el dinero cuando lo dan, he entendido algo de una compañía de seguros que con el tema de este actuarial que calcula la esperanza de vida y se traduce en X, pero no sé exactamente qué es lo que es. Gracias. Gracias. Bueno, en cuanto al tipo de interés, hay varias entidades de crédito y aseguradoras que son las dos. Es un producto que está supervisado por el Banco de España, la hipoteca inversa. Los otros no, los otros también es otro tema que nos gusta más de la hipoteca inversa, que es más, digamos, que tiene esta supervisión por estas instituciones que da más seguridad y más tranquilidad a nuestros clientes. En cuanto al tipo de interés, en este momento en España se pueden contratar desde el 5,5 entre el 5,5 y el 6% de tipo de interés. Es lo que cobran las entidades por prestar este dinero anual. ¿Qué ocurre? Que la gente dice, oye, es mucho más caro que una hipoteca anual. Sí, pero tiene su explicación. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, nosotros siempre decimos que esto no se ha desarrollado en España como se debería de haber desarrollado, como se ha desarrollado, por ejemplo, en Reino Unido, porque las entidades de crédito, o sea, los bancos de España, no lo han querido hacer. No lo quieren hacer. Nosotros llevamos 17 años luchando para que los bancos españoles lo hagan. Y ni siquiera ese tipo de interés lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque, claro, tú en una hipoteca normal, tú dices, oye, yo le presto a este señor a 30 años 200.000 euros con una cuota de amortización X al tipo de interés, el Euribor más 0,50 o lo que sea, y haces un cuadro de amortización y tú sabes, si no tienes mora, cuánto lo amortizas. En nuestro caso, no se sabe cuándo lo amortizan, porque solo se amortiza después de un año del fallecimiento del titular, que no sabes cuándo es. Y además lo amortizas, o sea, tú en una hipoteca normal vas amortizando, hay unos flujos de caja, vas recuperando todos los meses la cuota de amortización. La hipoteca inversa tiene la ventaja de que no tiene que devolver la cuota de amortización, pero tiene la desventaja para el banco que no empieza a recuperar el dinero hasta, 14 años, que es lo que dura la duración media. Hay gente que vive 25 años más, 30 años más, la duración media pues es 14 años. Pues entonces, el banco no sabe cuándo lo va a recuperar y además no recupera nada hasta ese momento. Con lo cual, tiene que cobrar un tipo... Mira, hay un país donde mirarnos, que es el Reino Unido. Aquí, para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado estamos en el 94% de cuota de mercado. Hicimos 100, es verdad que no teníamos un producto tan bueno que ahora, pero distribuimos 30 millones de euros por este sistema. En Reino Unido distribuyeron 4.400 millones de libras. ¿Y a qué tipo de interés? O sea, también nosotros, los bancos nuestros, ¿para qué estamos? Para intentar que cobren cada vez menos, para que cada vez se haga con casas de menor valor. Ahora hemos conseguido que se pueda hacer a partir de 150.000, pero hace 2 años solamente era a partir de 200.000. ¿Y para qué estamos nosotros? Para conseguir que cada vez llegue a más gente y a mejores condiciones de gastos y de tipo de interés. El tipo de interés ahora mismo se puede contratar en España al 5,50. Estamos peleando para que los bancos lo bajen, pero os digo que en Reino Unido se está contratando al 4,5. Claro, hay un mercado mucho más desarrollado, hay 14 entidades que comercializan este producto. En España tenemos 3 y no quieren vender muchas, o sea, quieren hacer poquitas y tal. Entonces, en eso estamos trabajando para que mejore, pero ya es suficientemente bueno. O sea, es un tipo de interés que es suficientemente bueno, sobre todo porque nosotros lo que hemos calculado, y a los bancos le exigimos que lo hagan así también, es que el importe de la deuda prestamos solamente el 30% de la vivienda, porque con intereses acumulados lo que queremos es que los herederos hereden una parte importante. Porque así, digamos que si tú prestas, otra cosa que nos dicen mucho, nos dicen, ¿por qué no prestáis? No, es que prestan muy poco. Digo, ya, porque si prestamos más del 30%, pues resulta que cuando llega el momento, el activo no va a ser suficiente para devolverlo. Tenemos que buscar el equilibrio. Pero vamos, que con este tipo de interés, ya os digo que nosotros estamos felices porque la gente contrata, claro, que lo suscribe no lo tiene que devolver, lo tiene que devolver el heredero. O sea, le va a quitar más valor de la casa por ese tipo de interés. Pero muchas gracias.
una cosita simplemente. Que claro, hay que tener en cuenta también que la vivienda se revaloriza. Entonces, esa revalorización compensa en gran parte o incluso todo el coste y financiero de la hipoteca. Es verdad, de hecho, en lo que has dicho antes, pues el crecimiento medio de la vivienda con dos burbujas inmobiliarias ha sido el 4,5%. El tipo de interés del 5,5% pues te está costando realmente, habría que añadir luego también el IPC, pero como el IPC tampoco hasta ahora, que estamos en este mes en el 10% de una barbaridad, pero hasta ahora el IPC había sido muy bajo, es verdad que, gracias señor, muchas veces la revalorización inmobiliaria compensa, no todo o casi todo, el tipo de interés. Nosotros le conseguimos el dinero de golpe, el caso que decíamos antes de los 200.000. Y el señor o la señora decide cómo los quiere cobrar. La mayoría quieren los 200.000. Pero si alguien quiere, y nosotros así lo recomendamos, que en lugar del dinero de golpe, que a lo mejor lo va a invertir mal o que si no tiene mucha cultura financiera, tal, lo recomendable es que contrates con las 200.000, con una parte o con todo, una renta vitalicia, que ahí sí que hay un cálculo de esperanza de vida también, y eso ya es un seguro que lo hace una compañía de seguros con un riesgo biométrico y actuarial. Y entonces ahí, por el caso que decíamos antes, pues por ejemplo una señora de 74 años, vamos a conseguir que una compañía de seguros, esos 200.000 euros se convierten en 1.400 euros al mes durante toda su vida, trasladando el riesgo de su propia longevidad a un tercero, que es una compañía de seguros que está dispuesta a asumirlo. Gracias. La edad y el valor del inmueble. Perfecto, entonces me he enterado. Segundo, hay una cosa que yo pregunto, es la pregunta. ¿La inflación qué incidencia tiene en este tipo de...? Sí, tienes razón. Nosotros, tiene mucho, es muy buena pregunta, porque sobre todo si se decide percibir en forma de renta, ¿no? Decimos, oye, pues son 1.400 euros al mes. Sí, pues claro, son 1.400 al mes dentro de 20 años, tienes menos poder adquisitivo porque la inflación, sobre todo, si estamos a estos niveles. Entonces, está previsto y podemos hacer se puede calcular la renta vitalicia, se puede calcular creciente. O sea, que vaya digamos, acompasándose al tipo, bueno, estimamos un tipo de interés, un crecimiento, se puede hacer una renta vitalicia creciente a un crecimiento que estimemos, por ejemplo, del 2,5% anual. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos así, al principio la renta cobra menos, al final todo el mundo prefiere constante, pero empezar cobrando más, ¿no? Pero sí que hay flexibilidad para adaptarlo a este posible escenario de incremento de tipos de interés. También la vivienda va subiendo, con lo cual también... entonces, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo se ajusta? Bueno, a ver, si sube la vivienda es una muy buena noticia para los herederos, porque cuando llegue el momento de devolver... Claro. Si lo que decíamos antes, si sin inflación estos últimos años hemos tenido un crecimiento medio de la vivienda y con dos burbujas inmobiliarias del 4,5% anual, pues tú fíjate, con eso para los herederos es sensacional noticia, porque claro, el activo con el que luego tiene que devolver dinero al banco, pues va creciendo. Si la inflación sube, pues lógicamente tiene la inflación. Incluso si la vivienda sube mucho, y tendrías la posibilidad de cancelar la hipoteca con otras nuevas hipotecas que te van a dar dinero porque la vivienda vale mucho más. A ti siempre te interesa que suba el precio de la vivienda, porque además en el momento que hacen la tasación, porque esto, ¿cómo se valora la vivienda? Se hace una tasadora como una hipoteca normal, una tasadora, una sociedad de tasación aprobada por el Banco de España, independiente, que dice lo que vale la casa. Esto es un problema que tenemos muchas veces, que todo el mundo nos creemos que nuestras casas valen más. No, mi casa vale 2 millones, y luego al tasar dice 1.600.000 y tal. Esto les gusta mucho a nuestros clientes, pero claro, tenemos que fiarnos de una tasadora oficial. Siempre es bueno que tú, en el momento que constituyes la hipoteca con una garantía, que luego eso suba para el heredero y para el que la suscribe, porque como bien dice Íñigo, es uno de los pocos puntos, tú lo puedes cancelar. O sea, el banco no te puede exigir la devolución. Tenemos una ley que es la 41/2007 que está súper bien regulado en España. O sea, esto de la Asociación Europea nos lo dicen también. Aparte de decir que tenemos mucha gente en España que ha robado vivienda, nos dicen que envidia nuestra regulación. Y te decía antes, hay que decirlo. Tenemos una muy buena ley y entonces protege mucho. Por ejemplo, que también decía Ana,
marca como obligatoria lo que hacemos nosotros. El servicio de asesoramiento independiente obliga a los bancos a suministrar un servicio de asesoramiento independiente antes de contratar. Lo marca la ley. Y le dota de exenciones fiscales. Por ejemplo, el impuesto de datos jurídicos documentados está exento, porque lo dota para promocionar. O sea, el legislador consciente que se trata de un producto encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a complementar las pensiones públicas de jubilación, pues le dota de exenciones fiscales y protecciones al usuario. Y una de ellas es que el banco no puede exigir la devolución hasta después del fallecimiento y, sin embargo, el prestatario puede cancelar la hipoteca cuando quiera. Cogiendo el dinero que cada vez compra menos, de alguna forma tiene que beneficiarle. Claro, la casa sigue siendo suya. Puede. Vender la casa que va a valer mucho más y cancelar la hipoteca. Pero incluso podría conseguir más dinero porque en ese momento, como la casa hay más garantía, la casa vale mucho más, podrá cancelar la hipoteca inversa con otra nueva hipoteca inversa que le permitirá cancelar la anterior y además disponer de más dinero. Para saber el tiempo que vamos a vivir antes de morirnos. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, señores, pues damos por cerrada la charla. Muchísimas gracias a todos y Miguel Ángel, si quieres decir algunas palabras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho un repaso de cosas interesantes. Hemos hablado, hemos recordado las condiciones, las edades, los meses, los años de cotización, que como están cambiando, pues la verdad es que todos estamos con esa incógnita, ¿no? Al final, si necesitas ese asesoramiento o ese buscar a alguien que te diga dónde estás en cada momento. Después hemos hablado de un tema que la gente no conoce y de hecho yo también me apunto, yo soy, digamos, autónomo, empresario y la problemática, porque no me la he planteado la jubilación, pero ya me va a tocar pronto, pero desde luego lo que hoy nos has contado, pues digamos, me ha centrado algo que ya algo conocía, pero que muchas veces no tienes en cuenta, ¿no? Con lo cual, yo creo que en algún momento hablaremos de estos temas, ¿no? ¿Qué conviene, qué no conviene? Sobre todo cuando quieres continuar la actividad, porque tu actividad te gusta y es algo que es interesante, etcétera, pues a ver cómo lo puedes hacer, ¿no? Luego hemos hablado de un tema que, bueno, ha sido un poquito el motivo más interesante de la charla, porque es algo novedoso y súper práctico, es el tema de la hipoteca inversa. Hemos hablado de otras opciones que había, que oímos, que vemos en la radio, que tal, de decir, oye, pues la nuda propiedad o sigue viviendo en tu casa, pero tal. Este es un tema que parece que está muy bien estructurado, muy bien regulado, como nos han contado, y que además tiene esas ventajas que acompañan la situación en España de la renta, la subida de precios de la vivienda. Hemos hecho 2 sesiones sobre temas inmobiliarios que nos llevan a que esta inversión inmobiliaria sigue funcionando y sigue teniendo futuro en España, con lo cual no hay que dejar los ladrillos, porque realmente la alternativa al ladrillo pues es muy poquita. Aquí no somos inversores de arriesgarnos a hacer industria y hacer otras cosas, pues bueno, pues tendremos que hacerlo así. Y después, pues nos hemos dado un baño de realidad con Ana, que nos ha recordado lo que todos somos conscientes y muchas veces no se quiere ver. Tenemos una administración que es muy costosa, muy gastosa, que piensa en lo que piensa a muy corto plazo. Tenemos una demografía que no se cuida, no cuidamos la natalidad. Vamos a tener una población mayor absolutamente tremenda en muy breve tiempo. ¿Y quién nos va a pagar esas pensiones? No nos las van a pagar los que vienen ganando rentas bajas, sino necesitamos conseguir mucha gente con rentas altas que puedan pagar mucha renta para los pensionistas. Y ese no es el futuro que parece que vamos a tener delante, salvo que haya un gran cambio que nunca sabemos cuál puede ser, pero que hoy desde luego no lo esperamos, ¿no? Con lo cual yo creo que el objetivo, que los que están viéndonos y los que están aquí pues saquen algunas conclusiones útiles para su futuro próximo o para el de sus familiares, amigos, allegados, etcétera, para poder decir, oye, ¿por dónde ir? El asesoramiento es crítico en todo esto, es fundamental, con lo cual recomendaros siempre, os vamos a poner
aparte del vídeo y aparte de las presentaciones, pues los contactos, si nos dais permiso, para que cualquiera de los interesados ahora o los que vean el vídeo en el futuro pueda contactar con vosotros y preguntaros, que yo creo que será un buen canal de que os llegue gente y de solucionar problemas, y problemas, gente incluso, como decíais, tema social. Es que además es un apoyo social lo que se está dando, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, quiero agradecer mucho a Roberto la iniciativa, los contenidos, los estupendos ponentes que nos habéis traído. Os voy a comentar la próxima sesión que vamos a tener el día 21 de abril, jueves también, 3 semanitas, de aquí a 3 semanitas, y va a ser muy interesante porque hace un año, en julio, tuvimos una sesión que nos dio Sebastián Puig Soler, que fue 2021, el verano de la verdad. Y nos habló de muchas cosas, nos habló de las tensiones en los temas del petróleo, del no sé qué, nos habló del cambio del eje económico en el mundo, de los problemas demográficos, de una serie de temas, pero claro, no esperábamos que nos íbamos a encontrar hoy con lo que ahora todos sabemos que es la actualidad diaria, ¿no? Y por eso, dentro de 3 semanas, hablaremos de 2022, el año que no fue. Y ahí, él, que es un experto, es militar, él está en Europa, él conoce un montón de cosas, es extraordinario comunicador. Os invito a seguirnos presencial o online el día 21 de abril para que nos diga cuál es su visión de todo esto. De aquí a 3 semanas esperemos que podamos hablar de cosas buenas, ¿no? Pero en cualquier caso, los efectos de esto último, de la guerra, ya estarán, y ya en el verano nos estaba diciendo que había muchos efectos que hoy tenemos que afectan a la inflación y a otros problemas que iban a seguir creciendo y que han seguido creciendo con independencia de la guerra. Con lo cual yo creo que va a ser un tema muy, muy interesante. Pero sobre todo ahora lo que nos toca es darle un aplauso a nuestros ponentes. Muchas gracias.